cardíacos. ¿Qué rayos son estos medicamentos? Son básicamente medicamentos que actúan en la bomba sodio-potasio ATPase. Acá lo voy a escribir. Bomba sodio-potasio. Recuerda, Joe, para toda tu vida, que la bomba sodio-potasio tiene la finalidad de recuperar la homeostasis. ¿Cómo así? Recuerda que hay mucho sodio en el extracelular y hay mucho potasio en el intracelular. Eso es lo normal. Entonces, ¿cómo ocurre, Joe? Tú recordarás la clase de fisiopato, creo que también estás ahí. ¿Cómo ocurre la despolarización? Ah, bueno, si el polo positivo normalmente es extracelular, porque ahí está el sodio, para yo despolarizar, cambiar, el sodio tiene que entrar y el potasio salir. Entonces, esta célula que estoy dibujando acá a la derecha está despolarizada, o sea, polos, polo norte, polo sur, invertidos. Polo positivo afuera, polo menos positivo adentro, invertidos, ¿no? Ahora potasio afuera, sodio adentro. Entonces, cuando ya se terminó toda esa despolarización, pues ahora ¿qué hacemos? Pues ya no quiero eso. Ya ahora quiero que cada uno vuelva a su sitio, que el sodio vuelva a su sitio y que el potasio vuelva a su sitio. ¿Cómo se logra eso? Con una bomba sodio-potasio. ¿Para qué es? Para eso es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio lo que hace es botar 3 moléculas de sodio e ingresar 2 moléculas de potasio para que ocurra la repolarización. O sea, para que los polos vuelvan a ser normales. ¿Ok? Entonces, súper fácil. ¿Qué hacen los digitálicos entonces? Lo que le dicen al corazón es, oye, 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 no hagas repolarización. O sea, si todo el sodio está dentro, que se queda dentro. Si todo el potasio está afuera, que se queda afuera. O sea, esta bomba que deje de funcionar, o sea, que no se recupere la homeostasis. Entonces, infinitamente, tu célula va a estar, oye, infinitamente tu célula va a estar así, despolarizada. Entonces, vamos a tener menos potasio y, perdón, menos sodio extracelular, menos sodio extracelular porque todo el sodio está dentro y más potasio fuera en el extracelular porque no se regresa, o sea, no se cambia nuevamente a lo que era normal. ¿Y por qué es esto? Porque la bomba sodio potasio me permitía intercambiar el sodio, intercambiar el potasio. ¿Y por qué acá me habla del sodio, calcio? ¿Qué tiene que ver eso? Pasa que, si te das cuenta, en esta bomba también interviene la bomba de sodio y calcio. Bueno, la bomba en realidad es la que está acá. En esta bomba también interviene la bomba de sodio-calcio. ¿Cómo así? Resulta que cuando ocurrió esta despolarización, vemos que hay mucho sodio acá afuera, ¿sí o no? Ya, hay mucho sodio acá afuera. Ya, pero también recuerda que hay mucho calcio acá adentro. Entonces, ¿qué queremos hacer con el calcio? Ah, el calcio lo queremos eliminar. Entonces, si el calcio se elimina normalmente, ¿qué ingresa? El sodio. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo yo y voy a hacer una recapitulación. Lo normal, primero que tienes que aprender lo normal. Lo normal es que mi célula ya se contrajo, ya mucho calcio actuó, ya todo el sodio estuvo adentro produciendo la despolarización. Entonces, ¿qué pasa ahora? Se activa la bomba sodio-potasio. Sale sodio, ingresa potasio. Pero ahí se acabó. No, porque está bien, el sodio ya salió. Pero ¿quién falta salir? El calcio, porque ya el calcio ejerció su efecto. Entonces ahora ¡plup! Sacamos calcio, lo botamos. Pero si yo saco calcio, el calcio tiene amplia carga positiva. Tengo que intercambiarlo con algo que también tiene carga positiva. Ah, el sodio. ¿Ok? Por eso se llama canal sodio-calcio. Los digitálicos, ¿qué hacen? Lo voy a pintar de color verde. Los digitálicos Joe impiden que actúe la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, todo el sodio se queda dentro, todo el potasio se queda afuera, todo el calcio se queda adentro porque no hay nadie que lo bote. Entonces, si te das cuenta, ¿qué es lo que va a generar esto? Que la activación de la célula aumente o continúe, porque el sodio sigue adentro, despolarizando la célula, y que el calcio siga produciendo la contracción. O sea, ¿cuál es la finalidad de los digitálicos? Aumentar la
contracción. Aumentar la fuerza de contracción. Entonces, ¿en qué patología se puede usar los digitálicos? En una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Tú dirás, Brigitte, ¿qué es eso? Ya, María. El corazoncito, cuando deja de funcionar bien, relajarse, contraerse bien, se torna insuficiente, o sea, insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué medicamento le puedo dar para decirle, oye, trabaja pues digitálicos? Porque los digitálicos mantienen el calcio adentro, sodio adentro, va a seguir trabajando, contrayéndose. ¿Ya? Joe, ¿me puedes decir si hasta ahí está todo claro o hay algo que no hayas entendido? Todo claro. Ya. Mira, como ya lo mencioné en anteriores clases, yo podría dictar inotrópicos así diciéndote, bueno, Joe, inhibe la bomba de potasio, bla, 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 y luego te podría decir, bueno, siguiente tema, siguiente tema. Pero a mí lo que me interesa es que la aprendas como una historia bonita. ¿Ok? Ya, entonces continuemos. Ahora, respecto a las neuronas en nervio vago, esto también es muy, muy importante. Recuerda que el nervio vago es un nervio que media el efecto del sistema nervioso parasimpático. ¿No? Recuerda que ya hemos visto en clases pasadas que el sistema nervioso autónomo es el que rige la función de mis órganos internos que yo no puedo controlar. ¿Tú le dices a tu corazón que se mueva? No. ¿Tú le dices a tus pulmones que se muevan? No. ¿A tu estómago? No. ¿A tu intestino? No. ¿A tu hígado? No. Entonces, eso lo que no puedo controlar es el sistema nervioso autónomo. Pero lo que sí puedo controlar, ya mis músculos, ¿no? El movimiento de mis músculos. Entonces eso es del sistema nervioso somático. Entonces, todo aquello que yo no puedo controlar, el autónomo, va a depender de dos partes, del sistema nervioso simpático y del parasimpático. El parasimpático lo que va a hacer es decirle a tus órganos internos que actúen cuando uno está en reposo. En cambio, el simpático va a comandar todo durante actividad física, ¿no? Entonces, el nervio vago es como un nervio del parasimpático, que es el décimo par. ¿Qué hace los digitálicos en este nervio vago? Lo que hacen es que el calcio aumente la velocidad de conducción, ¿no? Porque recuerda que es un nervio del parasimpático, entonces va a actuar sobre el corazón y lo que va a hacer es que el calcio aumente la velocidad de conducción. Si hay mayor velocidad de conducción, o sea, hay mayor electricidad pasando a través de mi corazón, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar el tono vascular, ¿no? Por el parasimpático. Luego, ese tono vascular aumentado va a disminuir la automacidad del nodo sinusal. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué? Perdón, el tono vagal. Aumenta el tono vagal, el tono del parasimpático. Entonces, si aumenta el tono vagal, o sea, aumenta la capacidad del nervio vago, eso va a disminuir, como te decía, la automacidad del nodo sinusal. O sea, a grosso modo, porque sé que esta frase puede estar un poco compleja, Joe, pero a grosso modo lo que te quiero decir acá es que el nervio vago se activa. Eso quiere decir que aumenta el tono vagal. Si aumenta el tono vagal, o sea, del parasimpático, va a agarrar al nodo sinusal y decirle, oye, disminuye, cálmate, no te contraigas o no mandes estímulos a una frecuencia de 60, 100 latidos por minuto, sino que manda estímulos de 60 latidos por minuto, 50 y así. O sea, va a disminuir la frecuencia cardíaca cuando el nervio vago está activado en presencia de los digitálicos. Ahora, ¿qué pasa si yo uso muchos digitálicos o una elevada dosis y eso me disminuye mucho la frecuencia cardíaca? Me puede generar un bloqueo del corazón. O sea, que el nodo sinusal o nodo auriculoventricular se contraigan tan lento que puede llegar a un punto en el que ya no se contraigan nada. A eso se le llama bloqueo. ¿Ok? Bloqueo en especial del nodo auriculoventricular, ¿no? El que le sigue. Entonces, ¿qué pasa cuando mi corazón late cada vez menos o incluso llega un bloqueo? El intervalo PR se aumenta. Y tú dirás, Brigitte, no entiendo, ¿cómo que el PR lo tengo que memorizar? Ya recuerda que las ondas del EKG se grafican por la actividad eléctrica, ¿no? La onda P es la primera onda que se genera por la despolarización del ventrículo. Luego, perdón, de la aurícula. Luego de que se despolarice la aurícula, llega al nodo auriculoventricular la información. Pero en el nodo auriculoventricular hay como una pausa. Se le llama pausa fisiológica. O sea, es como si el nodo auriculoventricular se diera un descanso ahí de la actividad eléctrica.
Ese descanso es esta línea de acá, esta línea que no va ni para arriba ni para abajo. Esa línea refleja el descanso en el nodo B. Por eso es una línea, por eso no va ni para arriba ni para abajo, no hay cargas. ¿Ok? A esa línea que se llama segmento, todas las líneas se llaman segmentos, se le conoce como segmento PR, porque está entre una onda P y entre una onda R, que es la onda de la despolarización ventricular. Entonces, yo, atento. Si en el nodo AB se hace un mayor descanso, o sea, si descansa, no sé, por varios segundos más, obviamente ese segmento, ¿cómo va a estar? Va a estar más largo, ¿sí o no? Va a estar más largo porque quiere decir que está descansando más tiempo. Entonces, el aumento del segmento o intervalo PR quiere decir que hay un digitálico que está disminuyendo tanto la frecuencia cardíaca que incluso me está produciendo un bloqueo, ¿no? Que se tarde mucho en transmitir el impulso nervioso. Por eso dice acá, este PR aumentado es por menor velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. También otro intervalo, el intervalo QT, ¿no? Que está entre la onda Q y la onda T. Obviamente ahí también se alarga. Y la cubeta digitálica se refiere básicamente a estos cambios característicos en el EKG producidos por los digitálicos. Entonces, ¿en qué otras patologías puedo usar los digitálicos? Arritmias. Especialmente arritmias en las que tu corazón vaya demasiado rápido, o sea, taquiarritmias. ¿Qué es una arritmia? Una arritmia es cuando el corazón se sale de ritmo, por eso dice arritmia. El corazón debería latirse de 60 a 100, pero si late más de 100, taquiarritmia. Si late menos de 60, bradiarritmia. Entonces, si yo tengo una taquiarritmia y sé que el digitálico me va a disminuir la frecuencia cardíaca, también incluso me puede llevar a disminuirlo tanto como un bloqueo, entonces no lo voy a usar para una bradicardia. Obviamente, no usaría un digitálico para una bradicardia, lo usaría para una taquicardia o también llamada taquiarritmia. Ya yo, ¿eh? Ahora, acerca de los efectos adversos, existe la llamada toxicidad digitálica, que es cuando uno indica una alta dosis de digitálicos, principalmente por el aumento del estímulo del nervio vago, no solo en el corazón, sino que el nervio vago ya se va a actuar a otros órganos, como por ejemplo el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal produce vómitos, produce diarrea, porque va a haber un aumento del peristaltismo. Ok, vómitos, diarrea. Puede producir anorexia también. A nivel de los ojitos, puede producir visión borrosa, puede producir escotomas a nivel de los ojitos. ¿Qué son los escotomas? Es como ver manchas de luces, ¿sí? Manchitas o como luces, ¿ya? A los verdes, ajá, acá dice, a los verdes o amarillos alrededor de objetos, ¿no? Lucecitas. A nivel del músculo puede producir fatiga o debilidad, ¿no? Característico del parasimpático. A nivel del neurológico, cefalea, convulsiones, estupor. Esa es la toxicidad digitálica. Luego, si se le da esto en un rango de 0,5 a 1,5 miligramos por mililitro, eso está chévere. O sea, ahí estamos bien. Pero si te das cuenta, este es un rango o margen terapéutico muy estrecho, ¿no? Porque si yo me paso apenas 0,1 miligramo, o sea, si le doy más de 1,5, ya la persona puede tener estos efectos adversos. Por eso se dice que este rango terapéutico es muy estrecho, o sea, es muy poco. ¿Cuándo sería un rango terapéutico amplio? Que te digan de 20 a, no sé, 100 miligramos por mililitro. Entonces, yo uso 20, uso 30, 40, 50, 60, no pasa nada. Pero en este caso te dicen que apenas uses 0,4, 0,5, ya estoy en riesgo. 1,5, 1,6, ya estoy en riesgo de toxicidad. ¿Ok? El efecto es en 15 a 30 minutos. ¿No? Y acá vemos un poco dónde actúa, ¿no? Recordemos acá que en la fase 4, o sea, al final de la despolarización, al final, el corazón vuelve a su estado normal, o sea, a la repolarización. ¿Dónde ocurre eso? En la fase 4. Entonces, ¿dónde actúa el digitálico? En la fase 4. Eso te van a preguntar. Nada más. Ya, y esto de acá, acerca de que la hipocalemia
aumenta su toxicidad. Continuando con los inotrópicos, Joe, tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Pasa que la fosfodiesterasa 3 es una enzima. Acá tengo una imagen. Es una enzima que se encuentra en todas las células en realidad. La 3 específicamente está a nivel del corazón. Hay fosfodiesterasa 5, fosfodiesterasa 1, que son ya para hablar a nivel de vasos de la arteria pulmonar, etcétera, etcétera. Pero fosfodiesterasa 3, corazón. ¿Qué hace esta fosfodiesterasa? Lo que hace es agarrar al AMP cíclico y desintegrarlo, ¿no? Desintegrarlo en sustancias ya no activas. ¿Ok? Eso hace la fosfodiesterasa 3. Tú te preguntarás, ¿por qué me importa el AMP cíclico? Porque el AMP cíclico es un producto de la adenilatociclasa. La adenilatociclasa es una enzima que se encuentra en la membrana celular, cuya función es ser activada por un receptor, ¿no? Un receptor. Este receptor activa la adenilatociclasa y esta adenilatociclasa agarra la ATP y lo transforma en AMP cíclico. Y el AMP cíclico ejerce sus funciones, ¿no? En los transportadores, en las otras enzimas, proteínas, me permite la contracción celular. Pero lo que hace esta fosfodiesterasa es decirle, ok, corazón, ya te contraíste, ya todo chévere, cumpliste con tu trabajo, pero ya todo tiene su final. Entonces la fosfodiesterasa agarra y rompe al AMP cíclico para que ya no actúe, porque ya actuó. Entonces, básicamente el mecanismo es inhibir a la fosfodiesterasa 3 en miocardiocitos, lo cual disminuye la degradación de el AMP cíclico. ¿No? Porque ¿qué hacía la fosfodiesterasa? Destruía. Si yo la inhibo, ya no destruye. Se queda más el AMP cíclico. Si tengo más AMP cíclico, voy a tener mayor apertura de estos canales, como es acá, los canales de calcio y sodio. Mayor apertura de canales de calcio y sodio. Si ingresa más calcio a la célula YOE, ¿el inotropismo va a ser positivo o negativo? Si ingresa más calcio a la célula, al corazón. ¿YOE? ¿Estás ahí? Sí. Si ingresa más calcio a la célula, el diatropismo aumenta. Exacto. Inotropismo y cronotropismo aumentados, ¿no? Positivos. Entonces aumenta la contractibilidad cardíaca. Bueno, la respuesta ya estaba ahí, pero bueno. Luego, ¿qué más haría? Recuerda que la fosfodiesterasa 3 también se encuentra en los vasitos sanguíneos. Entonces, en los vasitos sanguíneos es lo mismo. El calcio aumenta en los vasos sanguíneos para la contracción. Entonces, si yo inhibo a la fosfodiesterasa 3, tengo más AMP cíclico, tengo más ingreso de calcio. Si tengo más ingreso de calcio, debería tener más contracción, ¿cierto? Pero lo que ocurre acá es que el AMP cíclico en el vaso sanguíneo lo que hace es impedir o inhibir a la sinasa, aquí está, a la sinasa de cadena ligera de miosina. ¿Qué es esa sinasa? Pasa yo que para que haya contracción tiene que haber moléculas de actina unidas a la miosina, ¿no? Se une actina, miosina, obviamente más el calcio, igual contracción. Pero la sinasa de cadena ligera de miosina es una enzima que agarra la miosina y le dice, oye, actívate. Entonces, si al haber menos degradación de AMP cíclico, voy a tener inhibición de la sinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Inhibición. Si yo tengo inhibición, voy a tener vasodilatación. Ya no voy a tener vasoconstricción porque no hay miosina que se una a la actina. Vasodilatación. Si hay vasodilatación, los vasos están grandes. Si las venas están más grandes, las venas que llevan sangre a mi corazón, va a llegar menos sangrecita al corazón. Y tú dirás, "Oye, pero el vaso sanguíneo está dilatado, debería llegar más". Pasa que cuando son venas,
Si están más dilatadas, la sangre se queda abajo, porque recuerda que por la gravedad, la sangre venosa se queda abajo, ¿ok? Entonces, si hay menos sangre que llega a mi corazón, a eso se le llama precarga, entonces hay menos precarga. ¿Y cómo va a estar la poscarga? Bueno, si las arterias están bien dilatadas, va a haber menos sangrecita que vaya a las arterias, menor poscarga, no, menor resistencia vascular periférica. Si hay menor resistencia vascular periférica y a la vez hay menor sangrecita llegando al corazón, en total hay menos sangre yéndose hacia las arterias. O sea, va a haber menor presión arterial, hipotensión arterial. Y recuerda que según la fórmula de presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y, perdón, volumen sistólico. Ah, no, sí, está bien, gasto cardíaco, lapsus. Y el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si en este caso la resistencia vascular periférica está muy disminuida, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Aumenta. Con la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque esta fórmula se tiene que mantener. Es como una balanza. Imaginemos que es una balanza. Si en una balanza algo aumenta, lo otro tiene que disminuir. Entonces, igual en este caso, ¿qué está pasando con la presión arterial? Está bajando, porque la resistencia vascular periférica, o sea, los vasos sanguíneos, están dilatados, están menos resistentes. Si ha bajado la resistencia vascular periférica, ¿qué va a pasar con la otra parte de la ecuación, con el gasto cardíaco, que depende de volumen sistólico y frecuencia cardíaca, aumentan? O sea, voy a tener taquicardia. Ok, es una taquicardia refleja a la menor resistencia vascular periférica. Eso me produce los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. ¿Cuáles son? Los que terminan en ONA, la milrinona, la amrinona. Creo que el anterior no vimos cuáles eran los digitálicos. Los nombres de los digitálicos son la digoxina. Bueno, es la digoxina. Muy bien, siguiente. Acerca de las indicaciones y usos, se usa en una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca el corazón no funciona bien y estos me van a permitir aumentar la contractibilidad. También se va a usar en las arritmias, ¿no? Como te comenté, en las taquiarritmias. Perdón, no se puede usar en las taquiarritmias porque como acabas de ver, esto por el cambio que produce en la resistencia vascular periférica, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, imagínate un paciente cuyo corazón está latiendo a 50 y le das un digitálico. ¿Qué va a pasar? Su frecuencia va a aumentar a 200. ¿Yo quiero eso? No. Entonces, no le des a una taquiarritmia. Mejor sería a una bradiarritmia, ¿no? Una insuficiencia cardíaca en la que hay bradiarritmia. Entonces, si yo le doy a una taquicardia, voy a aumentar la taquicardia. Si aumenta la taquicardia, menos sangrecita al corazón, eso genera isquemia, dolor de pecho, sudoración, necrosis, etc. Y finalmente vamos con el levosimental, que esta sustancia básicamente se une, como ves acá, a la troponina. Específicamente se une a la troponina C, no que estamos viendo de color verdecito, la troponina C, que es básicamente la troponina que se debería unir al calcio para permitir la contracción. Entonces, si este levosimendan agarra a la troponina C, lo hiperestimula para unirse a más calcio. O sea, lo hace más sensible al calcio. Si esto ocurre, también va a permitir activar al canal sodio, potasio, ATPase. ¿No? El canal, la bomba sodio potasio ATPase, ¿no? Que hacía que todo vuelva a su normalidad. Ya, entonces si activa mucho a esta bomba, lo que va a hacer es que va a salir más potasio, o sea, el potasio va a volver a la normalidad, y que va a salir más sodio, o sea, el sodio va a volver a la normalidad, y el potasio igual. Entonces, eso va a generar que el músculo se relaje, ¿no? Porque está retomando la normalidad. Si hay relajación del músculo liso, ¿no? Relajación del músculo liso, voy a tener vasodilatación.
Si tengo vasodilatación, voy a tener posibilidad de taquicardia, ¿no? Como en el caso anterior. Y eso está acá. Agonismo del canal sodio, perdón, potasio, ATPasa. Por lo tanto, más salida de potasio, por lo tanto, el corazoncito se va a relajar porque el potasio se está yendo. Menor precarga, menor poscarga y eso produce relajación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que puede producir infarto? Puede producir también lo que es la hipotensión y también se usa en arritmias. Ya, a ver, entonces, son algunos medicamentos, yo de los que hemos visto. Acuérdate siempre de los que terminan en ONA, son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los digitálicos, la digoxina, que actuaba en la bomba, inhibía que todo se vuelva a la normalidad, por lo tanto hay más contracción. ¿Dónde lo uso? ¿Para qué lo uso? Ya. Esto, bien, 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 bien. Y luego está lo del nervio vago, ¿no? Ya, entonces acá vamos a ver algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué afirmación con respecto a los glucósidos cardíacos es más precisa? Los glucósidos cardíacos son los digitálicos. Ok. ¿Se puede usar para tratar las náuseas? Por lo en amplia ventana terapéutica, no, ¿verdad? Causan arritmias debido a la depleción de calcio. Su concentración mínima efectiva es mucho más baja que la concentración mínima tóxica. Por lo general tienen una ventana terapéutica estrecha. Sí, no, estos son los digitálicos. ¿Cuál describe mejor el efecto de la milrinona? Los que terminan en ona eran los de fosfodiesterasa 3. Y esta fosfodiesterasa normalmente es una enzima que degrada a la AMP cíclico, pero estos medicamentos son inhibidores de la fosfodiesterasa 3, por lo tanto, no degradan a AMP cíclico, sino que va a aumentar. Por lo tanto, sería que aumenta los niveles de AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, ¿cómo va a estar la fuerza contráctil? Lo habíamos visto acá, ¿cierto? Si aumenta el AMP cíclico, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y aumenta la activación de los canales de calcio, va a ingresar más calcio, más contracción. Ojo, eso en el corazón, pero en los vasos sanguíneos ocurre lo opuesto. En los vasos sanguíneos, vasodilatación. Entonces mi corazón se contrae muy fuerte, pero a la vez, para mantener una presión normal, los vasitos sanguíneos van a estar dilatados. Entonces, ¿en qué se usa? En la insuficiencia cardíaca. ¿En qué no se puede usar si el corazón se contrae más veces? Taquiarritmia. Entonces sería que lo que conduce a un aumento de la fuerza contráctil. Muy bien, Joe, hasta ahí lo tienes todo ya chequeado, más o menos. ¿Te has orientado respecto al resto de inotrópicos? Sí, Ya, me parece genial porque todo lo que yo coloco en estos cuadritos, bueno, la mayoría, es un consolidado de la información que encuentras en varios libros. ¿Ok? Así que si tú lees, no sé, 5 libros de cardio que estén en Clinical Key o en UpToDate, la mayoría de información que encuentres está acá en estos esquemas. Por supuesto, no hay información de dosis, ¿no? Porque ya hablar de dosis es ya mucho. Entonces yo nos vamos a dar un descansito, un mini descansito de 5 minutos, 4 minutos hasta las 5:20, cosa que tenemos 30 minutos más para luego continuar con los demás medicamentos.
Listo, yo continuamos. Dime si estás ahí, por favor, para comenzar. Hello, Joe. Dime si estás ahí, por favor, para comenzar. Hola, Joe, ¿estás ahí? Hello, Joe, ¿estás ahí? Hola, hola, Joe, ¿estás ahí? Ah, ya. Sí. Entonces, vamos a comenzar con los antianginosos. Los antianginosos son aquellos medicamentos que van a disminuir el dolor anginoso. ¿Qué es el dolor anginoso? Es el dolor producto de la obstrucción de un vasito sanguíneo. ¿Ok? Por ejemplo, como tú sabes, mi corazoncito tiene vasitos sanguíneos dentro. No me refiero a la aorta, a la arteria pulmonar, no, me refiero a los vasitos sanguíneos que irrigan mi corazón. ¿No? ¿De dónde salen esos vasos sanguíneos? De la aorta. ¿No? La aorta tiene dos ramitas que son las arterias coronarias, la derecha, la izquierda y la derecha. Si estos vasos sanguíneos se obstruyen, eso hace que el corazón sufra porque le va a faltar oxígeno y ese sufrimiento, esa hipoxemia, esa isquemia, lo lleva a doler. Entonces duele donde está el corazoncito, no es un dolor retroesternal. Entonces, los medicamentos para aliviar el dolor tienen la finalidad de ¡plum! Dilatar al vasito. De manera que si se dilata el vasito, entonces por más metido que esté ahí, pues ya va a haber espacio para que pase la sangrecita. Entonces, los medicamentos expertos en hacer eso son los nitratos. Los nitratos lo que van a hacer es estimular a los vasos sanguíneos para producir la relajación. Como ves acá en el esquema de la derecha, esta es la estimulación. Uy, pero ¿por qué está todo cortado? Ya bueno. El óxido nítrico normalmente es el que produce la vasodilatación, ¿no? Como sabes. Entonces, estos nitratos lo que van a hacer es estimular al óxido nítrico. Por lo tanto, va a haber más vasodilatación, ¿ok? Si hay más vasodilatación, menor obstrucción. Entonces, también va a disminuir la precarga, no solo actúa en las arterias, sino también en las venas. Si hay menos precarga, menos sangrecita que llega al corazón. Si hay menos sangrecita que llega al corazón, ¿el corazón va a necesitar relajarse más? No, ¿cierto? Es como un globito. Si a un globito yo lo lleno con poquita agua, pues ahí nomás que esté relajadito poquito. Pero si a un globo lo lleno con bastante agua, tiene que estar bien grande. Igual, si al corazón lo lleno con bastante sangre, se tiene que contraer, perdón, se tiene que relajar, o sea, se tiene que abrir mucho más el corazón y luego contraerse con más fuerza. Pero si este corazón, como los vasos sanguíneos están dilatados, va a llegar poquita sangrecita, poquita precarga, porque recuerda que la gravedad lleva la sangre venosa hacia abajo. Hay poquita sangrecita, el corazón se relaja menos, se contrae menos. Y si un corazón trabaja menos, quiere decir que necesita poco oxígeno. No, para trabajar menos necesito menos energía. Entonces, además de aliviar la obstrucción con la vasodilatación donde está el trombo, alivio también el dolor, la falta de oxígeno, porque le estoy haciendo trabajar menos. Esto también va a disminuir la presión arterial porque recuerda que produce obviamente la vasodilatación. Bla, bla, bla. Ya. Entonces, obviamente,
el flujo sanguíneo va a aumentar sobre esas zonas que lo necesitan, ¿no? Porque el corazón no está trabajando mucho, como dice acá. Menos dolor porque hay más flujo sanguíneo yéndose al subendocardio porque el corazón no está exigiendo mucho trabajo. Disminuye la presión arterial y esa baja de la presión arterial estimula la taquicardia refleja, ¿no? Como ya lo habíamos visto antes. Sin embargo, existe un efecto a dosis altas y es que en las arterias coronarias, ¿no? Como te estaba mencionando, produce la vasodilatación, eso beneficia más al tejido, ¿no? Como ves acá. Entonces, primero, hace que el corazón trabaje menos y segundo, le dice al corazón que alivie la obstrucción. ¿Qué nitratos tenemos? Tenemos la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es vía endovenosa, en cambio la nitroglicerina son pastillitas que tienes que ponerlo debajo de la lengua porque debajo de la lengua va a encontrar más venitas para ingresar y para llegar al corazón. Cuando se usa la nitroglicerina, se usa en una emergencia hipertensiva, insuficiencia cardíaca, angina. Igual que el nitroprusiato es lo mismo, solo que el nitroprusiato es endovenoso. Cuando se contraindica el nitrato, o sea, cuando no usar, cuando hay una estenosis aórtica. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué si la estenosis es una estrechez? Hay que darle un nitrato para que dilate. Pasa que las personas con estenosis aórtica tienen en el resto de la aorta poquita sangre, porque ahí hay una estenosis. Entonces, si tienen poquita sangre, hay una presión arterial baja. Si hay una presión arterial baja, o sea, una hipotensión, entonces no le puedo dar un nitrato porque voy a agravar la hipotensión. También está contraindicado si hay depresión del volumen, ¿no? O sea, si hay menor volumen, menor agua en los tejidos. También si hay aumento de la presión intracraneal, porque recuerda que, no sé si te recuerdas, Joe, en la clase ACB, vimos que si al corazón, perdón, si en el cerebro yo produzco vasodilatación, hace que llegue más y más sangre. Y cuando llega más sangre al cerebro, ¿qué se produce? Mayor presión intracraneal, mayor pico. También eso produce miocardiopatía hipertrófica porque recuerda que los nitratos obstruyen el tracto de salida. Ya. Ahora, acerca de los efectos adversos, como te dije, ¿no? Hipertensión endocraniana, aumento de la PIC por vasodilatación cerebral, hipotensión por la vasodilatación que genera, igual. Taquicardia refleja, porque si está bajando la presión, no vimos la fórmula, ¿no, Joe? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si baja la resistencia, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia refleja. Ya. También acerca de la vasodilatación periférica, recuerda que produce el descompensamiento, ¿no? Luego está la tolerancia por uso prolongado. O sea, si yo uso en repetidas ocasiones los nitratos, en algún punto ya me va a dejar de funcionar, o sea, ya lo voy a tolerar. Es como ese amigo que al principio no te caía bien y luego de un tiempo de conocerlo ya te cae súper chévere. O sea, luego de mucho tiempo ya lo toleras, o sea, ya lo pasas. Y bueno, si un cuerpo, si un organismo usa mucho un medicamento, llega un punto en el que ya lo tolera. O sea, ya no le genera ningún efecto, ya no le molesta, ya no pasa nada. O sea, el nitrato puede querer la vasodilatación, el alivio del dolor, pero como esta persona ya consumió nitratos por mucho tiempo, ya no le hace nada. La desventaja o el efecto adverso es que a altas dosis de los nitratos, estos oxidan el hierro, el ferroso, el ion ferroso y el ion férrico. Eso hace que el nitroprusiato de sodio se metabolice a sus metabolitos, que son los nitritos, que lo que van a hacer es provocar una intoxicación por cianuro a altas dosis. Por lo tanto, el antídoto no es el nitrato, sino es el nitrito de sodio. Acá es básicamente un juego de términos. ¿Cuáles son las interacciones? Bueno, los nitratos generan vasodilatación. Entonces, imagínate que yo doy un nitrato más otro medicamento que genera vasodilatación. Voy a tener una bajada tremenda de la presión arterial. Entonces, ¿con qué medicamentos no los debo dar? Con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son estos de acá. La fosfodiesterasa 5 es una enzima que rompe al GMP cíclico y lo inactiva, como dice acá.
Entonces, si yo inhibo a la fosfodiesterasa 5, el GMP cíclico va a seguir activo y va a seguir cumpliendo su función de vasodilatación. O sea, si combino un inhibidor de la fosfodiesterasa más un nitrato, tengo mucha vasodilatación. Un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 muy conocido es el sildenafilo, que también se le conoce como Viagra, ¿no? Entonces va a hacer más hipotensión, no usarlos juntos. Un dato adicional es que el efecto del nitroprusiato de sodio en menos de un minuto con rápido aclaramiento sérico requiere infusión continua, o sea, su efecto es muy rápido. Otros antianginosos tenemos a los bloqueadores beta. No he colocado mayor información porque los vamos a ver en un momento, pero básicamente son antianginosos porque le dicen al corazón, no, son bloqueadores del receptor de la adrenalina. Adrenalina. La adrenalina es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático y al inhibir el receptor le dice, oye, adrenalina, ya no funciones, o sea, ya no estimules la frecuencia cardíaca no de 60 a 100 en el no sinusal, sino que baje la frecuencia cardíaca, que bloquee a este receptor, baje la frecuencia cardíaca. Los calcioantagonistas también pueden funcionar como antianginosos porque generan vasodilatación, generan inotropismo negativo, ¿no? Menor función del corazoncito. La hidrasalina también, porque la hidrasalina actúa directamente en el GMP cíclico produciendo la vasodilatación, la taquicardia refleja, ¿no? La vasodilatación y la taquicardia refleja, que ya lo hemos comentado anteriormente. ¿Cómo se usa entonces? Como antianginoso, antianginoso. En infarto también se usa, porque también en el infarto genera mucho dolor. Pero ¿cuáles son los efectos adversos o cuándo no usar cuando hay un shock cardiogénico? Porque nunca te olvides, Joe, los antianginosos bajan la presión. En el shock cardiogénico que hay baja presión. En la insuficiencia cardíaca que hay vasodilatación, menor presión. Tampoco usar si hay taquicardia, porque yo sé que me va a producir taquicardia refleja. También produce náuseas, también produce arritmias, también puede producir soplos a altas dosis. Ya. Y finalmente, yo vamos con los antiarrítmicos y los antidiuréticos. Esto va a ser un poquitín más rápido, espero. Comenzamos con los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos se dividen en 4 clases, ¿no? 4 tipos. Antiarrítmicos quiere decir que le van a bajar al ritmo de mi corazón. ¿Cuáles son los primeros? Los bloqueadores del canal de sodio, que se dividen en 3 grupos, 1A, 1B, 1C. Tú te preguntarás por qué, por qué nos hacen la vida más difíciles a los estudiantes de medicina. Simplemente es una cuestión de clasificación. Todos los bloqueadores de canales de calcio lo que hacen es decirle al canal de calcio, oye, ya no ingreses calcio. Canal de calcio ingresa sodio, perdón, al canal de sodio que ya no ingrese sodio. Entonces sodio ya no ingresa. Si el sodio ya no ingresa, ¡plup! Entonces voy a tener menos o ya no voy a tener despolarización, porque el sodio no ingresa a activar esa cascada, ¿no? Porque recuerda que cuando el sodio ingresa hay más positivo adentro, o sea, está cambiado. Se cambiaron los polos, despolarización. ¿Qué hacen estos bloqueadores? Le dicen al sodio, oye, no, 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 no ingreses. Si no ingresa el sodio, voy a tener despolarización. Si no tengo despolarización, no tengo contracción, tengo menor potencial de acción. Por lo tanto, si tengo menor frecuencia cardíaca, eso es antiarrítmico, o sea, para regular el ritmo. Si la persona tiene un ritmo de 180, ya no, tranqui, baja, 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 antiarrítmico. ¿Ok? Eso hace bloquear de sodio. El 1A, los del grupo 1A son la quinina, la procainamida, 1B, lidocaína, fenitoína, grupo 1C, propafenona, flecainida. Los del grupo C son los beta bloqueadores, o sea, son los del sistema nervioso simpático. Actúan directamente sobre el receptor, ¿no? No sobre el canal. ¿Sobre qué receptor? Sobre el receptor beta. Bla, bla. Joe, ¿te acuerdas qué receptor beta estaba en el corazón? ¿El 1 o el 2? Yo les di una memotecnia para eso. No tanto la memotecnia, un truquito. El 2, Ya, no te preocupes. bueno, no me acuerdo. Ajá.
Ya, no te preocupes, yo te enseño para que nunca te olvides, porque conmigo normal, yo no te pongo nota, pero la cuestión es que todo lo que vamos acá, cuando lo veas con tu docente, esto, te acuerdes lo correcto para que él te ponga 20, porque yo no te pongo nada. Ya, entonces acuérdate, en el corazón está el beta 1, porque tenemos solo un corazón. En cambio, en los pulmones, que son dos, está el receptor beta 2, que no se te olvide nunca. Entonces, estos bloqueadores están bloqueando el receptor beta 1 que está en el corazón, por lo tanto, eso va a disminuir la contracción. Si hay menor contracción, menor ritmo, antiarrítmicos. ¿Cuáles son? Metoprolol, propanolol. Luego están los bloqueadores del canal de calcio, perdón, el canal de potasio. El canal de potasio, como sabes, lo que hace es ingresar potasio durante la repolarización precoz. No, no sé si te acordarás, pero en la curva de potencial de acción, el sodio ingresaba primero y luego el potasio ingresaba también a la célula. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se intente repolarizar. O sea, con la finalidad de que dentro del intracelular se intente haber más o ingresar más potasio para que la célula se calme. Porque recuerda que cuando el potasio está dentro, la célula está tranqui. En cambio, cuando el potasio está fuera y mucho sodio adentro, la célula se contrae mucho. Entonces, al inhibir este canal, el potasio sale, ¿no? Y eso es el mecanismo antiarrítmico de la amiodarona y el sotalol. Finalmente, los bloqueadores de los canales de calcio son estos canales de calcio que ya vimos acá. Estos, no. Estos de acá, los bloqueadores de canales de calcio, los calcio antagonistas, ya son los mismos. Son el quinto grupo, perdón, el cuarto grupo de antiarrítmicos. Verapamilo, diltiazem. Ahora, ¿por qué verapamilo? ¿Por qué dialtazem? ¿Por qué no están los dipinos? ¿Por qué no están los dihidropirínicos? Porque recuerda que los dipinos actúan en vaso. En cambio, verapamilo y diltiazem actúan en corazón. Yo donde quiero disminuir el ritmo, en el corazón. Entonces, ¿qué medicamento uso? Un calcio antagonista del corazón. Verapamilo y diltiazem. Ya. Ahora sí, vamos a ir con los diuréticos. Los diuréticos son un poco más complicados, así que espero que puedas prestar un poco más de atención. Em, ya, son cuatro tipos de diuréticos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, las tiazidas, los osmóticos de ácido. Tú dirás, ¿por qué rayos esos nombres? ¿Qué pasa acá? Bueno, recuerda que el riñón funciona como, como un colador de la sangre. Si esto de acá es un vasito sanguíneo, esto que está curviado es un vaso sanguíneo, supongamos, esto que recepciona el vaso sanguíneo es como un colador. Agarra todo el líquido del vaso sanguíneo y lo pasa a este tubito que parece como un vaso, ¿no? Parece como un recipiente. Ya, ahí ingresa todo el agua, todos los desechos, la urea, la creatinina, el sodio, el potasio, la glucosa, etcétera, etcétera. Ya, pero yo quiero perder sodio, yo quiero perder glucosa, no. ¿Qué quiero hacer con eso? Reabsorber. Entonces es como un río. Imagínate que todas las personas del mundo han botado todas sus pertenencias al río. Ya, ¿qué quieres hacer tú con esas pertenencias? Pues recogerlas, ¿no? De repente por ahí hay joyas, hay oro. Entonces acá hay personitas que están recogiendo las pertenencias. Entonces, imagínate tú que eres una personita que está al final del río o al final del camino. ¿Vas a recoger algo? No, porque ya no hay nada. Entonces, el túbulo contorneado proximal, o sea, el primer túbulo al que van esos desechos que se acaban de filtrar de la sangre, en ese primer túbulo se da la mayor cantidad de reabsorción de sustancias. O sea, es como si hubiesen muchas personitas ahí recolectando, recogiendo todo. Ok, mucha reabsorción. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama este túbulo? Túbulo contorneado proximal. Específicamente, la enzima que genera esta recolección es la anhidrasa carbónica. Es como la personita que está ahí recolectando todo. Luego está el túbulo contorneado distal, que básicamente es el túbulo que está más distal, o sea, más lejano. Ese túbulo contorneado distal lo que tiene es un transportador de sodio-potasio y también un transportador de sodio-cloro, como está acá. ¿Qué hace con el sodio? Bueno, el sodio recuerda que siempre se va hacia afuera y el potasio hacia adentro de la célula.
Luego hay otro transportador, que es el transportador de sodio-cloro, que también, ¿qué es lo que hace? Llevar el sodio afuera y el cloro también afuera. ¿Por qué? Porque el cloro tiene carga negativa y va donde hay carga positiva. Luego están los diuréticos osmóticos, que mejor los menciono en un rato. Los diuréticos de asa actúan en la rama ascendente gruesa del asa, ¿no? Del asa eh, de la nefrona. ¿Qué es el asa de la nefrona? Es como un tubito que tiene forma de asa. ¿Qué es un asa? Es como una forma curviada, ¿no? Por ejemplo, el asa de una cartera, no sé si has visto. Ya, igual. Ese es el asa. Entonces, el asa tiene una rama descendente y una rama ascendente. Es una rama que baja y una rama que sube. Ya, en la rama que sube, o sea, la rama ascendente gruesa, ahí están células especializadas en reabsorber mucho sodio, mucho cloro, mucho potasio. Entonces, si te das cuenta, en el proximal y en el de asa, que son los dos que están acá más cerquita, son los que recolectan todo. El túbulo contorneado proximal recolecta mucho, pero mucho sodio, mucho bicarbonato. En cambio, el asa recolecta mucho sodio, cloro, potasio. Entonces, ¿qué pasa si yo inhibo a la anhidrasa carbónica? Pues ya no tengo recolección de muchas sustancias. Si ya no tengo recolección de muchas sustancias, ya no voy a tener cómo esto recolectar este sodio, este bicarbonato. Por lo tanto, lo que hago es perderlo. Entonces, ¿en qué situaciones yo querría perder bicarbonato? En situaciones en las que ya tengo mucho bicarbonato en sangre. ¿Y en qué situaciones tengo mucho bicarbonato en sangre? En la alcalosis de altura y también en el glaucoma. Luego, respecto a las tiacidas, recuerda que las tiacidas del túbulo contorneado distal son especialistas en el sodio y en el cloro. Entonces, si yo inhibo, perdón, sí, claro, si yo inhibo este transportador de sodio-cloro, esto, por estas tiacidas, lo que tengo es que más sodio se va a ir, porque el transportador lo que hace es reabsorber sodio. Pero si yo lo inhibo, sodio se va, cloro se va. Si voto sodio, voto líquido, voto agua. Entonces, si voto líquido, bajo mi presión arterial. Entonces, ¿cuándo se usan las tiacidas? Para bajar la presión arterial, para la insuficiencia cardíaca, para el edema. O sea, cuando ya hay mucho líquido en la sangre, hay que botar sodio, hay que botar líquido. En el edema se usa. Los diuréticos de asa, ¿cuándo se usan? Bueno, si voto sodio, también entonces se usa en la hipertensión. Y también entonces en el edema, porque en el edema hay mucho líquido y sodio en los tejidos. ¿Cuáles son los efectos adversos de la anhidrasa carbónica? Es que como tengo inhibido a esto de acá, al perdón, a la enzima anhidrasa carbónica, ya no voy a reabsorber sodio, como te mencioné, ya no voy a generar bicarbonato, también ya no voy a reabsorber sodio, ya no voy a reabsorber potasio, por lo tanto, ya no voy a eliminar potasio, perdón. Por lo tanto, un efecto es la hipocalemia, ¿no? Menor potasio en sangre. Otro efecto es la acidosis, porque estoy botando bicarbonato. Otro efecto adverso es la hiperamonemia. ¿Cuáles son los nombres de los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Todos los que terminan en mida. Acetazolamida es el que más se usa en el Perú, por no decir el único. Luego, las tecidas tienen como efectos adversos la hipercalcemia, la hipocalcemia, la alcalosis metabólica, la hiponatremia, todos estos de acá. Y todos sus nombres terminan en tiacida. Hidroclorotiacida, clorotiacida, metazolamina, etc. ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los... Uy, acá un lapsus. Esto no debería ser acá. Metazolamina. Ah, es metazolamina. ¿Ya? Osmóticos. Perdón, de asa. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Pues si pierdo sodio, si pierdo cloro, si pierdo potasio, ¿qué voy a tener? Deshidratación, porque pierdo agua también. Menos calcio, menos magnesio, menos potasio, menos sodio, menos todo. Menos bulimia porque pierdo líquido, alcalosis metabólica. ¿Cuáles son los nombres de los diuréticos de asa? Furo, torce. Furo, semida, torcemida, lo vas a escuchar siempre en el hospital. Y finalmente, acerca de los osmóticos, son sustancias que cuando se encuentran en la orina atraen mucha agua. Por eso se llaman osmóticos. Un ejemplo, el manitol, el famoso manitol salado. Se usa también para bajar la presión, porque como se lleva todo el agua, se lleva todo el sodio, baja la presión. Entonces, otra indicación es cuando la presión está muy alta en el ojo, el glaucoma.
Pero, ¿qué me genera? Pues como me está barriendo con todo el agua, me genera deshidratación, me puede generar edema pulmonar, hiponatremia, hipernatremia, ¿no? Bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Te invito a leer bastante estos cuadritos. Si gustas, puedes apoyarte de libros. O sea, que tienes el libro al costado y lees el mecanismo de cada fármaco y lo vas a encontrar así como una historia. Es el mejor esquema realmente que puedes tener para aprender los medicamentos. Ahí está absolutamente todo.